Sigamos con el estudio de cómo se describen datos estadísticos. Después de estudiar cómo se describen datos que solo constan de una variable, veamos cómo se describen estos datos bivariantes, es decir, datos que constan de dos variables. Si tenemos dos variables y las variables pueden ser numéricas o cualitativas, tenemos tres posibles casos: que las dos variables sean numéricas, que una sea numérica y otra cualitativa, o que las dos sean cualitativas. En este vídeo veremos el caso de dos variables numéricas. Cuando estudiamos datos de dos o más variables, el primer paso es hacer un estudio de cada variable por separado. Esto es necesario porque a veces hay características en una variable que si se miran todas en conjunto queda oculto y no se ve. Para hacer esto aplicamos lo que ya sabemos de la descripción de datos de una variable. Supongamos que estamos estudiando las características de frenada de coches. Hacemos un experimento que consiste en hacer frenar coches a diferentes velocidades. Los datos constan de dos variables, ambas numéricas: la velocidad a la que se va con el coche y la distancia de frenado. Como hemos dicho, el primer paso es estudiar cada variable por separado. Mostramos aquí solamente los histogramas y diagramas de cajas y vemos que la velocidad tiene unos datos que son nada problemáticos, unimodales, simétricos y sin valores atípicos, mientras que la distancia de frenado es un poco asimétrica a la derecha y tiene un valor atípico. No es raro que sea simétrica, ya que el frenado se alarga a velocidades más altas, pero debemos estar atentos con ese valor atípico. Pasemos al segundo paso, que es estudiar ambas en conjunto. La gráfica más usada con diferencia en datos con dos variables numéricas es la nube de puntos. En cada eje tenemos una de las variables y esto nos permite representar cada uno de los datos de nuestra muestra como un punto. En este caso tenemos la velocidad en el eje horizontal y la distancia de frenado en el vertical. Fijaos que ni la simetría de la distancia de frenado ni el valor atípico, que es el de la esquina superior derecha, se notan en esta gráfica. Hemos hecho bien en hacer el estudio de cada variable por separado. Veremos a final de curso que hay que prestar especial atención a ese punto atípico en el análisis estadístico. Lo primero que podemos estudiar en una nube de puntos es la correlación entre las variables. Tenemos aquí dos casos extremos. En el superior vemos que los puntos siguen casi exactamente una recta. Decimos que las variables tienen una correlación muy alta. No tiene por qué ser una recta. Si los puntos siguieran igual de fielmente una parábola o una exponencial, también diríamos que tiene una correlación alta. La nube de puntos inferior, en cambio, no sigue ningún patrón discernible y decimos que tiene muy poca o ninguna correlación. Lo que nos indica la correlación es lo que podemos deducir del valor de una variable de un dato concreto a partir del valor de la otra variable del mismo dato. Si tenemos una correlación muy alta, saber el valor de una variable nos permite estimar con mucha precisión el valor de la otra. En cambio, si la correlación es muy baja, el saber el valor de una variable de un dato no nos dice casi nada del valor de la otra. Volvamos a nuestro caso de frenadas. La correlación, en este caso, vemos que es media, como ahora veremos cuando salga el dibujo. Ahí está. No es ni muy alta ni muy baja. Vemos también que los puntos siguen más o menos una recta. Y nos gustaría saber qué recta. Para eso hemos de calcular la llamada recta de regresión. No vamos a entrar aquí en cómo se calcula esta recta, dejaremos que lo haga el ordenador. En los videotutoriales y en los apuntes de curso tenéis descritas las instrucciones que hay que dar a R para calcular la recta de regresión y dibujarla. La mostramos y aquí la tenemos. Así como con una variable la media y la desviación típica nos permiten tener una visión del conjunto, con datos bivariantes, la recta de regresión nos permite describir el conjunto de los datos. Es más, la recta de regresión es la recta que mejor describe nuestros datos. No es que describa perfectamente a casi ninguno, pero es la recta que mejor describe el conjunto. Los valores numéricos de la recta y de la correlación también nos las da R. El programa nos da mucha información. Aquí hemos extraído estas pocas líneas. Nos interesan tres valores. La columna estimate nos da la ecuación de la recta. El intercept, que es lo que tenemos en rojo, es la ordenada en el origen, es decir, el valor de la distancia de frenado cuando la velocidad es 0. Vemos que según la recta calculada, un coche con velocidad 0 se detiene en aproximadamente menos 5 metros. Esto evidentemente no tiene sentido. Lo que significa realmente es que el modelo que nos da la recta no tiene validez a velocidades bajas. Es frecuente tener un intercept que no tiene sentido, simplemente no le hacemos caso y ya está. Más interesante en este caso es el coeficiente que multiplica a la variable velocidad, es decir, la pendiente de la recta, y es lo que tenemos en azul.
Lo que esto significa es que por cada kilómetro hora adicional, los coches necesitan 0,74 metros más para detenerse. Esto es lo que dice la recta, naturalmente cada coche es diferente, pero no se va a alejar mucho de este valor, sobre todo si la correlación es alta. Y precisamente el coeficiente de correlación es el tercer valor que nos interesa. Es lo que tenemos en verde. El que valga 0,064 significa que para estos datos la velocidad explica el 64% de la distancia de frenada. El 36% restante se explica por otros factores, características del coche, estado de los neumáticos, de la carretera y cosas así. Cuanto más cerca esté el coeficiente de 1 o de -1, que también puede ser negativo, quiere decir que más alta es la correlación, y cuanto más cerca de 0 es que es más baja. Este valor numérico de 0,64 nos confirma lo que hemos visto en la gráfica, que la correlación es media, ni muy alta ni muy baja. Resumiendo entonces, si tenemos datos estadísticos bivariantes, lo primero que hemos de hacer es la estadística descriptiva de cada variable por separado, que nos permite ver cuestiones que en un estudio conjunto se pierden. Si las dos variables son numéricas, las podemos representar gráficamente mediante una nube de puntos, lo que nos permite establecer con facilidad si hay o no correlación entre las variables y si siguen una recta o alguna curva particular. Si la correlación es alta, el valor de la variable de un dato nos permite estimar con precisión el valor de la otra, pero si es baja, una variable no nos dice casi nada de la otra. El cálculo de la recta de regresión, suponiendo que sigan una recta, nos permite establecer la mejor recta que describe al conjunto de puntos. La recta nos la calcula R y nos da, además de la ecuación de la recta, el coeficiente de correlación, lo que nos permite establecer lo bien que la recta describe nuestros datos.